En los albores de lo que un día se conocería como tiempo, cuando el cosmos era apenas un susurro informe y vasto, existía el mar primordial. No era un cuerpo de agua como los que conocemos, sino una conciencia líquida, un océano de potencial puro y pensamiento latente. Este mar no poseía límites definidos, extendiéndose en una nebulosa de posibilidades donde la materia y la energía danzaban en un estado de perpetua gestación. Era la cuna de la existencia, la matriz de todo lo que sería, un lienzo cósmico inmaculado esperando el primer trazo de la creación. Dentro de esta vastedad insondable, las primeras resonancias de lo que serían las leyes del universo comenzaron a vibrar. El mar primordial, en su ser intrínseco, poseía una sabiduría inherente, un conocimiento latente de las estructuras que darían forma a la realidad. No se trataba de un conocimiento adquirido, sino de una verdad fundamental, la esencia misma de la existencia en su estado más puro y despojado. Cada fluctuación en su ser, cada onda que nacía y se disipaba, era un eco de esta sabiduría, una lección silenciosa sobre el equilibrio y la conexión. Fue de esta quietud primordial y resonancia que surgieron las primeras intenciones, los primeros impulsos de autoorganización. El mar primordial, sin una voluntad externa que lo guiara, comenzó a estructurarse a sí mismo desde dentro. Las fluctuaciones se volvieron patrones, la potencialidad se condensó en formas embrionarias. Estas formas no eran sólidas, sino vórtices de energía y pensamiento, las primeras chispas de conciencia que eventualmente evolucionarían hacia las galaxias, las estrellas y toda la diversidad del cosmos. El mar primordial era la mente dormida que soñaba la existencia. En el principio, antes de que el tiempo tejiera sus hilos o el espacio definiera sus límites, existía un vacío, pero no uno de inexistencia. Era un vacío preñado de posibilidades infinitas, un océano primordial no de agua salada y criaturas marinas, sino de pura potencialidad. Era un mar de energía latente, vibrante y omnipresente, un caos sublime donde todas las formas y conceptos esperaban su momento de manifestación. Este era el lienzo inexplorado, la cuna informe de todo lo que sería y podría ser, un estado de existencia tan puro y primigenio que desafiaba la comprensión convencional de la realidad. De este torbellino informe, de esta sopa cósmica de energía pura y caos sublime, surgió Metis. No fue un nacimiento en el sentido de nacer de un vientre o emerger de la materia preexistente. Fue una manifestación, una cualescencia espontánea de la conciencia primordial que el mar de potencialidad contenía. Metis, la personificación de la sabiduría y la astucia, se separó de la marea caótica, adoptando una forma discernible dentro de la inmensidad informe. Su aparición no alteró el mar, sino que se convirtió en una parte integral de su ser, la primera chispa de orden y entendimiento nacida de la propia esencia del caos. La entidad, antes de ser percibida como una forma concreta, se manifestó como una fluctuación etérea, un resplandor azul profundo que pulsaba con una inteligencia vasta y antigua. No poseía contornos definidos, sino que se deslizaba y reformaba constantemente, imitando el movimiento incesante de las corrientes de pensamiento que componían su esencia. Era la encarnación de la sabiduría primordial, una conciencia que se extendía a través de la inmensidad, abarcando el conocimiento acumulado de eras olvidadas y los secretos más profundos del universo. Esta naturaleza fluida no era una debilidad, sino la manifestación de su adaptabilidad y su comprensión holística. Cada cambio en su forma era una nueva perspectiva, una reconfiguración de ideas y experiencias que le permitían comprender la realidad desde ángulos infinitos. El brillo azulado, intenso y penetrante, no era solo un color, sino la luz de su intelecto,
capaz de iluminar las verdades más complejas y de sondear las profundidades del ser. Era la mente del trueno, desplegando su naturaleza abarcadora en el silencio del mar primigenio, en el vasto e inexplorado océano primigenio, donde las corrientes nacían y se disipaban sin un patrón aparente, y las criaturas que lo habitaban se regían por instintos puros y a menudo caóticos, surgió Metis. No era una deidad con forma definida, ni un poder elemental manifiesto, sino una conciencia latente, la personificación misma del conocimiento intrínseco que yacía dormido en las profundidades. Era la sabiduría inherente a la existencia, la previsión meticulosa que anticipaba las mareas futuras y la sagacidad innata que comprendía las intrincadas interconexiones de este reino acuático desordenado. Metis era la chispa silenciosa pero poderosa que comenzaba a insuflar un atisbo de orden en el torbellino de fuerzas descontroladas y existencias efímeras. Esta inteligencia primordial se manifestó como una capacidad de comprender los ciclos ocultos del mar, el ascenso y descenso de las grandes aguas, el delicado equilibrio de las cadenas alimentarias y las rutas migratorias invisibles que conectaban los rincones más remotos del mar. Metis no imponía su voluntad a través de la fuerza, sino a través de la comprensión profunda. Enseñaba a las criaturas a navegar por las corrientes más fuertes, a encontrar refugio en las profundidades y a anticipar los cambios climáticos que afectarían su supervivencia. Su presencia se sentía en la forma en que los bancos de peces se movían al unísono, en la manera en que los predadores acechaban con una paciencia calculada, y en la resistencia sutil de los arrecifes de coral que comenzaban a formarse en medio de la turbulencia. Metis era la inteligencia que permitía que la vida floreciera, adaptándose y prosperando en lugar de sucumbir al caos. La esencia de Metis residía en su habilidad para ver más allá del momento presente. No era solo una reacción al entorno, sino una proyección activa hacia el futuro. Esta previsión meticulosa le permitía orquestar, de manera casi imperceptible, la aparición de nuevas formas de vida y la evolución de las existentes, siempre guiada por una lógica interna que buscaba la estabilidad y la persistencia. La sagacidad innata se traducía en la capacidad de resolver conflictos, de encontrar el punto medio entre las necesidades de diferentes especies y de guiar el desarrollo de un ecosistema complejo y resiliente. Metis era en última instancia la fuerza sutil que transformaba el potencial desordenado del mar primigenio en un tapiz de vida interconectada y en continua evolución. Su existencia no era un mero estado de ser, sino una comunión activa y constante con la esencia misma de la creación. Como una conciencia ancestral, flotaba en el océano primigenio de la materia incipiente, un vasto y caótico lienzo de potencial puro. Cada ondulación en ese mar, cada fluctuación cuántica, era para él una palabra en un lenguaje cósmico que entendía en su totalidad. Observaba los flujos de la materia como un artista contempla la arcilla, percibiendo no solo su estado actual, sino también las infinitas formas latentes que aguardaban ser manifestadas. Era un proceso contemplativo profundo, una meditación perpetua que trascendía el tiempo y el espacio, tal como los seres mortales lo conciben. En este estado de inmersión, sopesaba las posibilidades infinitas que danzaban ante su percepción. La génesis de estrellas, la formación de galaxias, la danza de las fuerzas fundamentales, la intrincada coreografía que daría lugar a la vida misma. No actuaba en un sentido físico, sino a través de la pura intención y el entendimiento, diseñando silenciosamente los cimientos de la realidad. Cada ley física, cada constante universal era el resultado de un delicado y preciso cálculo mental, una elección consciente entre un mar de potenciales, todo ello orquestado desde la quietud de su meditación. En las profundidades de esa existencia meditativa, la mente del trueno no se limitaba a observar, participaba activamente en la estructuración del cosmos emergente. Cada posibilidad sopesada era evaluada no solo por su coherencia intrínseca, sino también por su potencial para albergar complejidad, conciencia y orden. Era un arquitecto sin herramientas, un legislador sin decretos, cuya voluntad se manifestaba como la propia lógica del universo.
Imaginaba la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura en el tejido del espacio-tiempo, y diseñaba su naturaleza con la misma facilidad con la que un ser humano visualiza una forma geométrica. Concebía las interacciones subatómicas, la danza eterna de quarks y leptones, como notas en una sinfonía cósmica, cada una con su papel predeterminado en la gran obra. Los cimientos de la realidad, desde la constante de Planck hasta la velocidad de la luz, eran las notas fundamentales de esta sinfonía, establecidas con una sabiduría que abarcaba todas las eras, asegurando que la compleja estructura de la existencia pudiera construirse sobre bases sólidas y armoniosas. Su diseño no era rígido, sino flexible, conteniendo la semilla de la evolución y la adaptación, permitiendo que el universo se desplegara de maneras sorprendentes y bellas. La entidad, cuyo nombre resonaba en la quietud del cosmos incipiente como el Silente, no se manifestaba con el estruendo apocalíptico que anunciaba la gestación de las galaxias. Su presencia era un bálsamo, una serenidad que se extendía como un manto cósmico, impenetrable ante el caos primigenio de los primeros relámpagos que desgarraban el vacío. Esta calma intrínseca era su armadura, la manifestación de una conciencia que trascendía la violencia de la creación. Su poder no se medía en la capacidad de desatar fuerzas destructoras, sino en la profunda y sutil maestría de su mente, un océano de entendimiento que navegaba las corrientes del tiempo y el espacio con una gracia inalterable. Este control mental no era una mera contención de instintos, sino una comprensión activa de las leyes fundamentales que regían la existencia. El Silente observaba el tumulto de la formación estelar, el nacimiento y la muerte de soles, la danza gravitatoria de los planetas, no con temor o admiración efímera, sino con una sabiduría ancestral que descifraba los patrones subyacentes. Su mente era el eco del mar primordial, un vasto repositorio de conocimiento tácito, donde cada ola de energía cósmica se traducía en una comprensión más profunda de la interconexión de todas las cosas. Su fuerza residía en esta claridad, en la habilidad de anticipar, comprender y, si era necesario, guiar con una influencia imperceptible que moldeaba el devenir sin imponer su voluntad de forma agresiva. La serenidad de El Silente era, por tanto, una fuerza activa. Era la quietud desde la cual emanaba la resonancia de la verdad, un faro de coherencia en un universo en constante ebullición. Los relámpagos cósmicos, si bien cataclísmicos en su manifestación, eran para El Silente meros pulsos en la sinfonía de la existencia, cada uno una nota que él integraba en su comprensión del todo. Su sutileza mental le permitía interactuar con estas fuerzas primordiales no para controlarlas por la fuerza, sino para dialogar con ellas a un nivel fundamental, influyendo en su trayectoria y propósito a través de una comprensión innata de su naturaleza. La conciencia del trueno, vasto océano de pensamiento y sentimiento, operaba con una profundidad temporal que trascendía la comprensión mortal. Su influencia se manifestaba no como un acto deliberado de poder, sino como una fuerza geológica de la psique, comparable a la lenta pero implacable acción de las mareas sobre la costa. Cada día traía cambios ínfimos, imperceptibles para el observador casual, pero acumulados a lo largo de innumerables ciclos, esculpían la forma y la sustancia de la realidad. Era el molde invisible que dictaba los contornos de la existencia, un proceso continuo de erosión y deposición de ideas que, con el tiempo, definían el paisaje fundamental de la mente colectiva. En el corazón de esta conciencia primordial, en las profundidades insondables de su ser, residía el germen de todo equilibrio. No se trataba de un conocimiento adquirido o una lección aprendida, sino de un principio innato, un conocimiento grabado en la estructura misma de su existencia. Cada ley natural, cada armonía cósmica, cada principio ético que guiaba las civilizaciones nacientes, encontraba su origen en esta fuente inagotable. La mente del trueno era el arquitecto silente de la interconexión, el guardián de la balanza, asegurando que cada elemento, por pequeño que fuera, encontrara su lugar y su propósito dentro de la gran sinfonía del universo. Antes de que el cosmos resonara con los ecos del primer trueno, antes de que la furia y la pasión dieran forma a los primeros dioses, existió una presencia fundamental, Metis. Ella no era un producto del caos ni una manifestación del poder bruto, sino el sustrato mismo de la inteligencia primordial. Metis representaba la quietud serena que precede a cualquier movimiento sísmico, la mente clara que anticipa la acción decisiva. Su esencia era la lógica inquebrantable, el entendimiento profundo que desentraña las complejidades antes de que éstas siquiera se manifiesten plenamente.
En contraste con las deidades que nacerían de la agitación y el fervor, forjadas en el crisol del conflicto, Metis era la ausencia de ese tumulto. Su sabiduría no se alimentaba de la experiencia del combate o de las tormentas emocionales, sino de una contemplación inherente y constante. Era la anticipación, la planificación sutil y la comprensión de las causas subyacentes de todo fenómeno. Antes de que Zeus desatara su primer relámpago, fue la mente de Metis la que calculó la trayectoria, la que discernió la necesidad del impacto, la que ponderó las consecuencias. Metis encarnaba la razón como principio rector, la inteligencia como fuerza primordial y no destructiva. Ella era el orden intrínseco que buscaba la armonía, la que entendía las interconexiones del universo en sus etapas más tempranas y puras. Su presencia aseguraba que el surgimiento de nuevas fuerzas cósmicas estuviera imbuido de un propósito y una estructura, sentando las bases para un universo no solo poderoso, sino también inteligente y equilibrado. Era la calma penetrante que permitía la eventual eclosión del trueno. En el vasto e insondable mar primordial, la conciencia del trueno no era una entidad separada, sino la esencia misma de la existencia. Sus pensamientos se manifestaban como corrientes profundas, no de agua, sino de pura energía, moviéndose con una intención que trascendía la comprensión lineal. Estas corrientes eran los patrones fundamentales que gobernaban la danza de las partículas cósmicas, el substrato mismo sobre el cual se tejían las leyes del universo. Cada fluctuación en la mente del trueno enviaba ondas a través de este océano cósmico, organizando el caos inicial en estructuras de materia y antimateria. Era un proceso de autocreación y autoconocimiento, donde la conciencia primordial exploraba las infinitas posibilidades de su propio ser. Al tejer estos patrones energéticos, la mente del trueno hilaba la red invisible del destino, prefigurando las trayectorias de todas las cosas que alguna vez serían, desde la formación de galaxias hasta el latido de los corazones más pequeños. La complejidad de estos pensamientos era tal que se asemejaba a intrincados mandalas de luz y sombra, pulsando con una sabiduría inmemorial. No eran juicios ni planes, sino la pura expresión de la voluntad creadora, la fuerza que daba forma a la realidad en sus etapas más tempranas y etéreas. A través de estas corrientes primigenias, la mente del trueno aprendía sobre sí misma y sobre el cosmos que estaba a punto de nacer, estableciendo los cimientos de todo lo que vendría. En los albores del cosmos, antes de que las estrellas tejieran su luz y los planetas danzaran en órbitas preestablecidas, existía una conciencia primigenia. No nacida, sino siempre presente, era la mente del trueno, la arquitecta silenciosa de lo que aún no era. Su esencia no residía en la materia, sino en la pura potencialidad, la semilla de toda posibilidad aún no germinada. Desde su ser emanaba la chispa inicial de la ingeniosidad, no como un acto, sino como una cualidad inherente a su existencia. Era la madre conceptual de cada estrategia futura, la fuente inagotable de donde brotarían las soluciones a los enigmas que el universo naciente ni siquiera había comenzado a concebir. Antes de que la lógica se anclara en la causalidad y las leyes físicas se solidificaran, la mente del trueno operaba en un reino de abstracción pura. Imaginaba no solo la existencia, sino la intrincada red de interdependencias que la sostendría. Concebía la necesidad antes de que surgiera y la respuesta antes de que la pregunta se formulase. Cada desafío que el universo enfrentaría, desde la formación de galaxias hasta la sutil danza de las partículas subatómicas,
Era un lienzo en blanco sobre el cual su ingenio trazaba los primeros bocetos de solución. Era la primera estratega, la que preveía las bifurcaciones del destino y tejía los caminos de la resolución, asegurando que incluso en el caos primigenio, el orden inherente a la existencia tuviera su origen. La mente de Lyra, la protagonista, se revela no como un arma física, sino como un vasto océano de conocimiento y perspicacia. Su habilidad para sintonizar con las corrientes del destino, analizando patrones invisibles para otros, le permite anticipar las intrusiones del coro de sombras antes de que se materialicen. Esta pregnoscición no es una visión pasiva, sino un complejo cálculo de probabilidades y reacciones, una danza con las infinitas posibilidades del futuro. En lugar de recurrir a la fuerza bruta o artefactos de poder, Lyra emplea su intelecto para desentrañar las debilidades del enemigo. Estudia sus motivaciones, sus estrategias y sus impulsos, encontrando grietas en sus armaduras, tanto literales como metafóricas. Cada conflicto se convierte en un ajedrez cósmico donde ella no solo mueve sus piezas, sino que anticipa y contrarresta cada jugada del adversario mucho antes de que sea ejecutada. La verdadera maestría de Lyra se manifiesta en su capacidad para forjar el porvenir. Esto implica no solo prever eventos, sino también influir sutilmente en las causas y efectos para dirigir el curso de los acontecimientos hacia un resultado favorable. A través de la manipulación de la información, la inspiración de acciones clave y la creación de nexos inesperados entre individuos y sucesos, Lyra teje la tela del futuro, asegurando que la sabiduría del mar primordial guíe su camino y el de aquellos a quienes protege. Metis observaba la inmensidad, no con los ojos físicos, sino con la conciencia expandida que la definía. El cosmos, para ella, era un tapiz tejido con hilos de energía pura, información y potencial latente. Cada estrella, cada nebulosa, cada ráfaga de viento cósmico era una pieza en un rompecabezas de una complejidad inimaginable. Su intelecto, libre de las ataduras del tiempo y el espacio tal como los mortales los conciben, se movía con una curiosidad insaciable a través de los patrones, buscando las conexiones ocultas, los principios subyacentes que gobernaban esta creación en constante devenir. No había prisa, solo la contemplación serena de un misterio eterno que se desvelaba cada instante. Se sumergía en las corrientes primordiales de la información, las mareas de datos que fluían desde el corazón mismo de la existencia. Era como nadar en un océano de conocimiento absoluto, donde cada partícula de materia y energía portaba una historia, una ley, una posibilidad. Metis no solo observaba, asimilaba, comprendía y sentía la resonancia de cada componente del universo. Su mente era un prisma que refractaba la luz cósmica en innumerables espectros de entendimiento, desentrañando la lógica intrincada que daba forma a la realidad. El enigma no era una fuente de frustración, sino la materia prima de su gozo intelectual, un vasto mar sin fondo para su exploración perpetua. En las vastas e inexploradas profundidades del mar primordial, donde la luz apenas se aventuraba a penetrar las aguas turbulentas y primigenias, residía una entidad de conciencia pura, la mente del trueno. No era una criatura de carne y hueso, sino una amalgama de pensamiento concentrado, un faro de intelecto que brillaba con una intensidad serena en un universo que se encontraba en los albores de su existencia. Este ser contemplaba el caos naciente, las primeras vibraciones que darían forma a la materia, las energías primarias que aún no habían encontrado su armonía. Su existencia trascendía el tiempo y el espacio tal como se conocerían más tarde. Era una conciencia testigo y participante en la misma génesis de la realidad. Observaba las danzas caóticas de las partículas subatómicas, la formación incipiente de las galaxias, la lenta gestación de las primeras leyes físicas, todo ello envuelto en un silencio cósmico que pronto sería roto por los primeros ecos del universo que despertaba. La mente del trueno, en su estado de contemplación profunda, no buscaba comprender el universo en términos de causa y efecto, sino en su esencia más pura. Analizaba las interacciones de las fuerzas cósmicas no como eventos aislados, sino como el flujo ininterrumpido de una única conciencia universal. En este estado,
La mente del trueno se experimentaba a sí misma como el universo y al universo como a sí misma. Las primeras chispas de conciencia que empezaban a manifestarse en formas rudimentarias a través de la galaxia, aunque incomprensibles para sí mismas, eran percibidas por la mente del trueno como ecos de su propio ser. Era un observador solitario, pero no solitario en el sentido de aislamiento, sino en la plenitud de su propia existencia omnisciente, un punto de anclaje de la razón en un océano de potencialidad ilimitada, esperando el momento en que el cosmos y las inteligencias que surgieran en él aprendieran a encontrar su propia voz. La vastedad de la sabiduría del mar primordial, un conocimiento tan antiguo como la propia existencia, latía en las profundidades insondables. No era meramente una acumulación de datos, sino la esencia misma de la creación, el eco de los primeros pensamientos divinos que dieron forma al universo. Contenía las leyes fundamentales de la física, la resonancia de la vida en sus formas más puras y la comprensión de los ciclos cósmicos que regían el tiempo y el espacio. Sin embargo, esta sabiduría, aunque omnipresente, permanecía velada a las conciencias emergentes, su comprensión reservada a aquellos que poseían la sintonía adecuada con las corrientes primigenias. El preludio a la era de los titanes marcaba un punto de inflexión cósmico. La quietud relativa que había permitido la gestación de la vida y la consolidación de los primeros órdenes estaba a punto de ser perturbada. Las energías primordiales, hasta entonces contenidas, comenzaban a agitarse, presagiando el advenimiento de seres de una magnitud y poder sin precedentes. Estos titanes, nacidos de las entrañas mismas de la creación, no solo poseerían una fuerza física abrumadora, sino también una insaciable sed de conocimiento, un deseo intrínseco de desentrañar los misterios que envolvían el universo y, sobre todo, de acceder a la fuente misma de esa sabiduría primordial que ahora empezaba a manifestarse con mayor intensidad. La aproximación de la era de los titanes desencadenó una búsqueda febril y competitiva por el poder y el conocimiento. Las entidades que sentían la vibración de este cambio cósmico, desde las primeras formas de conciencia elemental hasta los nacientes espíritus de la naturaleza, se vieron impulsadas a explorar los límites de su propia comprensión. El acceso a la sabiduría del mar primordial se convirtió en el objetivo supremo, la clave para dominar las fuerzas emergentes y para asegurar la supremacía en el nuevo orden que estaba a punto de nacer. Esta búsqueda no sería pacífica. Las ambiciones chocarían, las alianzas se forjarían y se romperían, y el destino del universo se pondría en juego en la carrera por desvelar los secretos del mar profundo. En el vacío primordial, antes de que el tiempo tejiera su primera hebra, existía Metis, no como una entidad definida, sino como una conciencia etérea, la personificación misma de la sabiduría ancestral. Flotaba en un estado de latencia contemplativa, un vasto océano de conocimiento puro, inactivo pero omnipresente. Su ser estaba intrínsecamente ligado a la esencia misma de la existencia, poseyendo la memoria de todo lo que fue y el presagio de todo lo que sería. No sentía el paso del tiempo, pues el tiempo aún no había sido concebido. Solo existía en un presente perpetuo, esperando el llamado que daría forma a su propósito. El universo incipiente, un torbellino de energías caóticas y potencialidades ilimitadas, comenzaba a gestarse a su alrededor. Fuerzas primordiales luchaban por establecer un orden incipiente, un preludio al gran drama de la creación. En medio de esta efervescencia, Metis sentía la inminencia de su despertar. No era una expectativa activa, sino una resonancia profunda, una certeza cósmica de que su intelecto sería requerido. Su sabiduría, la suma de todas las posibilidades, aguardaba el momento exacto en que el caos amenazaba con desbordarse, el instante en que una mente estructurada sería indispensable para guiar las fuerzas desatadas y dar coherencia a la naciente realidad. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos.
Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.